Estamos acostumbrados a pensar que el mundo es un sistema ordenado, que a una causa siempre le sigue un efecto y que 2 más 2 siempre son 4. Nos consuela creer que somos los directores de nuestras vidas y que el caos es solo una ecuación que aún no hemos resuelto. Pero el universo tiene un sentido del humor bastante cínico. A veces parece que el guionista de la realidad se emborracha y empieza a copiar y pegar trozos de código. Un libro de ficción hunde el Titanic 14 años antes del iceberg. Una bala espera a su víctima, alojada en un árbol durante media vida. Esto no son simples coincidencias, son fallos del sistema que destrozan nuestra frágil lógica y se ríen del sentido común. Dejen su escepticismo en la puerta. Hoy entramos en una zona donde la teoría de la probabilidad salta por la ventana. ¿Por qué la apertura de la tumba de Tamerlán desató una guerra exactamente 48 horas después? ¿Cómo es posible que un bebé caiga desde una ventana sobre el mismo transeúnte 2 veces con un año de diferencia? Desde los Simpson prediciendo a Trump hasta gemelos con destinos idénticos. Estos 33 hechos demostrarán que o la historia se repite o todos somos personajes de un guión mal escrito cargando glitch. Número 1. El perfeccionista universal. Imaginen la escena, año 1918, las trincheras de la Primera Guerra Mundial, 4 años de barro, sangre y una masacre sin sentido, millones de vidas borradas, toda una generación enviada al desguace. Y por fin llega el final de este sangriento blockbuster. Parecería que no hay lugar para la elegancia, ¿verdad? Pues se equivocan. El armisticio que puso fin a la guerra entró en vigor exactamente a las 11 de la mañana del 11º día del 11º mes. No a las 10:58 ni al mediodía. Exactamente a las 11 del 11 del 11. Esto no es un documento histórico, es una captura de pantalla hecha en el momento perfecto. Como si la burocracia celestial, cansada del caos, decidiera terminar el proyecto con una cifra bonita para que los informes quedaran impecables. La Gran Guerra terminó como un perfeccionista que ordena los lápices sobre su escritorio. La ironía es que, incluso en el mayor de los caos, el universo encuentra tiempo para un orden meticuloso. Número 2. Lea el acuerdo de licencia, 20 de junio de 1941. Un grupo de arqueólogos soviéticos, llenos de entusiasmo científico, abre en Samarcanda la tumba del grande y terrible Tamerlán. La atmósfera debía ser como en las películas de Indiana Jones. Una cripta antigua, la expectación de un gran descubrimiento. Sobre la lápida encuentran una advertencia inequívoca, una especie de éula del mundo de los espíritus. Quien profane esta tumba desatará a un invasor más terrible que yo. Los científicos, como buenos materialistas, seguramente se rieron y pulsaron aceptar. Craso error. 2 días después, el 22 de junio, Hitler lanza la Operación Barbarroja y ataca a la Unión Soviética. No solo abrieron una tumba, hicieron clic en el archivo Guerra Mundial 2.exe. Fue como si el universo les dijera, es mejor leer algunos acuerdos de usuario hasta el final, sobre todo si están escritos en piedra y tienen 600 años. Número 3. Un spoiler 14 años antes del estreno. Imaginen que están sentados en su butaca en 1898, leyendo la nueva novela de Morgan Robertson, titulada Futilidad. La trama es la siguiente. Un enorme transatlántico británico llamado Titán, orgullo de la ingeniería, considerado absolutamente insumergible, cruza el Atlántico, choca con un iceberg y la mayoría de los pasajeros muere porque a bordo hay una catastrófica escasez de botes salvavidas. ¿Les suena de algo? Ahora, avancemos la cinta 14 años. Año 1912. El transatlántico Titanic, considerado insumergible. Un iceberg. Escasez de botes salvavidas. Robertson no era un escritor de ciencia ficción. Era un beta tester de la realidad que se topó con un bug en la próxima actualización, siglo XX. Al guionista de la realidad simplemente le dio pereza inventar una trama nueva y usó un borrador antiguo. Número 4. Tormenta personal. Hay gente que tiene mala suerte, y luego está el Mayor Summerford, que parece que ofendió personalmente a Zeus. Imagínense, viven su vida tranquilamente, y de repente les cae un rayo, doloroso, aterrador, pero sobreviven. Unos años más tarde, vuelve a ocurrir, y otra vez. 3 veces en vida la electricidad celestial eligió como objetivo a este oficial británico. Parecería que tras la muerte, por fin encontraría la paz. Pues no, los desarrolladores de este personaje le introdujeron
produjeron algún tipo de bug que atraía las descargas. Varios años después de su funeral, un rayo cayó por cuarta vez, directamente sobre su lápida, partiéndola en dos. Esto ya no es mala suerte, es un contrato personal con la red eléctrica celestial. Por lo visto, el universo tenía una fecha límite para entregar un pedido de electricidad, y el Mayor Summerford era el único destinatario fiable. Número 5. Suscripción a catástrofes. Violet Jessop es una mujer cuyo currículum podría decir resistencia al estrés, nivel Dios. Trabajaba como azafata en los cruceros de la compañía White Star Line. Suena como el trabajo soñado, si no fuera por los barcos en los que navegó. Primero, sobrevivió a la colisión del Olympic con otro barco. Luego, estaba a bordo del Titanic cuando se encontró con su iceberg y sobrevivió. Parecía que el universo le había insinuado 2 veces que el mar no era lo suyo, pero Violet era tenaz. Se enroló en el tercer buque gemelo, el Britannic, que durante la Primera Guerra Mundial chocó con una mina y se hundió. Y ella, de nuevo, se salvó. No es una persona, es un código de trucos para la inmortalidad en modo catástrofe. El destino intentó borrar su archivo 3 veces, pero en cada ocasión se encontró con un error del sistema: acceso denegado. Número 6. El destino copiado y pegado. La historia de los gemelos. Jim es ese momento en que el guionista de la realidad simplemente pulsó control más C, control más G, y se olvidó de cambiar las variables en el código. Imaginen, 2 niños gemelos son separados al nacer y adoptados por familias diferentes. Parecería que sus vidas deberían tomar caminos completamente distintos, pero no. Ambas familias adoptivas, sin ponerse de acuerdo, llaman a los niños Jim, y eso es solo el principio. Ambos Jims crecen y se casan con mujeres llamadas Linda. Ambos se divorcian. Ambos se casan por segunda vez con mujeres llamadas Betty. Ambos tienen hijos y ambos los llaman James Allan. Incluso tuvieron perros con el mismo nombre. Esto no es una coincidencia, es un fallo del sistema en el generador de nombres y eventos aleatorios. El desarrollador simplemente copió un personaje, pero olvidó asignarle un nuevo ID único. Número 7. La matrícula del apocalipsis. Solemos pensar que los grandes acontecimientos históricos son el resultado de complejos procesos políticos. ¿Y si simplemente siguen un guión preestablecido con easter eggs muy evidentes? El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando es asesinado en Sarajevo, lo que se convierte en el pretexto formal para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Viajaba en un automóvil con la matrícula AIII 118. Solo un conjunto de símbolos, ¿verdad? Ahora recordemos la fecha del fin de la guerra, el 11 de noviembre de 1918. 11-11-18. AIII 118. El guión no solo estaba escrito, estaba numerado y firmado. Es como en un videojuego, donde el objeto clave que inicia la misión principal está a la vista de todos, pero no nos damos cuenta. Número 8. Canibalismo literario. Edgar Allan Poe era un maestro de las historias sombrías y macabras. En 1838 escribe La narración de Arthur Gordon Pym. En ella, la tripulación de un barco naufragado, llevada a la desesperación por el hambre, decide comerse a uno de los suyos, un joven grumete llamado Richard Parker. Espeluznante, pero es ficción. Pasan 46 años. Año 1884. En la vida real, el yate Mignonette naufraga. Los marineros supervivientes van a la deriva en un bote, y para sobrevivir, se comen al más débil, el grumete. Su nombre, Richard Parker. En ese momento, la realidad no solo le guiñó un ojo a la literatura, tomó el libro de Poe, seleccionó un fragmento de texto, lo copió y lo pegó en su propio guión. Parece que ese día no había ideas originales en la oficina celestial. Número 9. Ángel de la guarda a la fuerza. Joseph Feiglock, un residente de Detroit en los años 30, definitivamente no pidió tal responsabilidad. Imagínense, van caminando tranquilamente por la calle y de repente del cielo cae directamente sobre ustedes un bebé. El niño se había caído desde la ventana de un cuarto piso. Por suerte, Joseph estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y amortiguó la caída. Afortunadamente, ambos sobrevivieron.
Un milagro, dirán. Pero esperen, esto es solo el primer episodio. Pasa un año. Joseph Figlock vuelve a caminar por la misma calle. ¿Y qué creen? El mismo niño cae de la misma ventana y aterriza de nuevo sobre el mismo Joseph Figlock. Y de nuevo, todos sobreviven. Esto ya no es una casualidad. Es un bug en el motor de física del mundo, donde el objeto bebé tenía como punto de aterrizaje predeterminado a un NPC llamado Joseph. Número 10. El relevo cósmico. Estamos acostumbrados a pensar en los grandes científicos como genios únicos que aparecen una vez cada siglo. ¿Y si el universo funcionara como una oficina bien organizada, donde los genios simplemente se pasan el relevo? Fíjense, Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo, nació el 8 de enero de 1942. Esa fecha marca exactamente el tricentenario de la muerte de Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna. Ya es una bonita coincidencia, pero el final es aún más elegante. Hawking muere el 14 de marzo de 2018. Ese día nació Albert Einstein. Y no solo eso, esa fecha, el 14 de marzo, es conocida mundialmente como el día del número pi. La muerte y el nacimiento de los genios resultaron estar entrelazados en una perfecta armonía matemática e histórica, como si un genio entregara su puesto y otro lo aceptara, firmando en el libro de registro de la eternidad. Número 11. Cometa con cita previa. Mark Twain no era solo un escritor, era un hombre con un fino sentido del humor cósmico. Nació en 1835, justo el año en que el cometa Halley brillaba en el cielo. Siempre fue consciente de este hecho y le gustaba bromear al respecto. Una vez dijo: "Vine a este mundo con el cometa Halley y espero irme con él". Suena como una hermosa metáfora, nada más. Pero al universo, al parecer, le gusta cumplir al pie de la letra las peticiones de sus autores favoritos. El cometa Halley regresa a la Tierra cada 74 a 79 años. La siguiente vez que apareció en el firmamento fue en 1910. Mark Twain murió al día siguiente de su máximo acercamiento a la Tierra. No solo se fue con él, lo esperó como a un viejo amigo y emprendieron juntos su viaje por el cosmos. Parece que en este punto la lógica ha abandonado la conversación, pero apenas estamos calentando. Si creen que estos son solo errores divertidos, esperen. A continuación vienen verdaderos fallos en el código del sistema que les harán preguntarse si no somos todos personajes de un videojuego muy extraño. Número 12. Toma creativa duplicada. Imaginen a dos caricaturistas. Uno vive en Estados Unidos, el otro en el Reino Unido. Nunca se conocieron, no se escribieron y no sabían de la existencia del otro. Y así, el 12 de marzo de 1951, con unas pocas horas de diferencia, se publican en ambos países dos cómics completamente diferentes, pero con el mismo título: Denis de Menas, Daniel el Travieso, y ambos sobre un niño pequeño y travieso. Es como si dos programadores en extremos opuestos del mundo escribieran el mismo programa sin tener acceso a un repositorio común. El universo simplemente ejecutó el mismo guión creativo dos veces, olvidando que ya estaba en marcha. Número 13. El crossover presidencial. Lincoln y Kennedy son dos presidentes de Estados Unidos cuyos destinos y muertes están envueltos en paralelismos místicos. Pero hay un detalle que parece una broma de mal gusto del guionista. Una semana antes de su asesinato, Abraham Lincoln, según algunas fuentes, visitó la ciudad de Monroe, en Maryland. Ahora, avancemos 100 años. Una semana antes de su muerte, John F. Kennedy, según afirman numerosas fuentes, pasaba tiempo con Marilyn Monroe. Esta coincidencia es tan absurda que parece inventada, como si en el guión de dos grandes tragedias históricas alguien hubiera metido un chiste fácil, solo para ver si alguien se daba cuenta. El universo no solo rima los acontecimientos, a veces se permite bromas francamente malas. Número 14. Profecía por falta de memoria. En el año 2001 se lanzó el icónico videojuego Deus Ex. Su mundo es un futuro sombrío, lleno de conspiraciones. En una de las misiones, el jugador llega a Nueva York y en el panorama de la ciudad deberían haber estado las famosas Torres Gemelas del World Trade Center. Pero no están. Cuando los fans preguntaron a los desarrolladores por qué, ellos bromearon diciendo que
según la trama del juego, habían sido destruidas por terroristas. En realidad, la razón era mucho más mundana. Falta de memoria para renderizar las texturas. Una limitación técnica, un compromiso de producción habitual. Un año después, el 11 de septiembre de 2001, las Torres Gemelas desaparecieron en la realidad. El juego, que intentaba ahorrar polígonos, predijo accidentalmente uno de los eventos más terribles del siglo XXI. A veces, la pereza de un desarrollador resulta ser una profecía. Número 15. El libro que encontró a su actor. Sir Anthony Hopkins se preparaba para un papel en la película La chica de Petrovka e intentaba desesperadamente encontrar el libro original de George Pfeiffer para entender mejor a su personaje. Recorrió todas las librerías de Londres, pero no pudo encontrarlo. Decepcionado, tomó el metro para volver a casa y en el banco, a su lado, vio un libro que alguien había olvidado. Era precisamente La chica de Petrovka. Ya de por sí, una coincidencia increíble, pero la historia no terminó ahí. Cuando Hopkins se reunió más tarde con el autor del libro, Pfeiffer le contó que él mismo ya no tenía ningún ejemplar. El último se lo había prestado a un amigo, y este lo había perdido en algún lugar del metro de Londres. Era ese mismo libro, con las notas personales del autor en los márgenes. El universo no solo le dio al actor el atrezo, le entregó un artefacto con la firma personal de su creador. Número 16. El club vienés de supervillanos y genios. Imaginen un juego de mesa donde en un mapa muy pequeño han coincidido por casualidad las figuras de todos los jugadores clave del siglo XX. Esto es Viena, en el año 1913. En esta ciudad, literalmente a pocos kilómetros de distancia, vivían y caminaban por las mismas calles Adolf Hitler, Joseph Stalin, León Trotsky, el fundador del psicoanálisis Sigmund Freud y el emperador gobernante Francisco José. Futuros dictadores, revolucionarios y amos de las mentes tomaban café en cafeterías vecinas. Parece el lobby de un juego en línea antes de que comience la partida, donde todos los futuros enemigos y aliados se han reunido en una sala de espera antes de que el sistema los disperse por el mapa del mundo para comenzar la sesión más sangrienta de la historia de la humanidad. Número 17. El crucigrama del día D, año 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. El contraespionaje británico, el MI5, entra en pánico. En los crucigramas del periódico Daily Telegraph, una tras otra, comienzan a aparecer palabras clave ultrasecretas relacionadas con el inminente desembarco de los aliados en Normandía, Utah, Omaha, nombres de las playas del desembarco, Neptuno, nombre en clave de toda la operación. Los agentes irrumpen en la casa del creador de los crucigramas, un maestro de escuela llamado Leonard Daum, convencidos de que es un espía alemán. Tras un duro interrogatorio, se descubre una verdad que era aún más increíble que el espionaje. Fue pura coincidencia. El maestro simplemente componía palabras que se le venían a la cabeza. A veces, el generador de números aleatorios del universo produce combinaciones que parecen un brillante plan de espionaje. Número 18. Rebote kármico con efecto retardado. La historia de Henry Sigland es una parábola sobre cómo el destino tiene muy buena memoria y un excelente sentido del humor negro. A finales del siglo XIX, Henry abandonó a su novia. Ella, incapaz de soportar el dolor, se suicidó. El hermano de la chica, queriendo vengarse, localizó a Henry y le disparó, pero la bala solo rozó la cara de Sigland y se alojó en el tronco de un árbol. Todos pensaron que la justicia se había hecho, en la medida de lo posible. Pasaron los años. Henry decidió deshacerse del viejo árbol de su propiedad. En lugar de cortarlo, decidió volarlo con dinamita. Por la potente explosión, aquella misma bala, que había esperado su momento durante décadas dentro del tronco, salió disparada del árbol como de un cañón y alcanzó a Henry directamente en la cabeza, matándolo en el acto. El destino no solo entregó el paquete, sino que utilizó un servicio de mensajería urgente con un retraso de 20 años.
Número 19. El Taxi Terminator. Islas Bermudas, año 1975. Un hombre conduce su ciclomotor y es atropellado mortalmente por un taxi. Un trágico accidente. Y aquí es donde empieza el fallo en la Matrix. Pasa exactamente un año. El hermano del fallecido conduce el mismo ciclomotor por la misma calle. Es atropellado mortalmente por el mismo taxi. Al volante va el mismo taxista. Y lo más increíble, como pasajero en ese taxi viaja la misma persona que un año antes. Esto ya no es un accidente de tráfico, es un script que alguien ha puesto en bucle por error. Al guionista le dio tanta pereza escribir nuevas circunstancias que simplemente copió el incidente del año anterior, cambiando solo el nombre de la víctima en el archivo. Número 20. La guerra que empezó y terminó en la misma casa. Un granjero llamado Wilmer McLean solo quería una cosa: vivir en paz y tranquilidad, lejos de la guerra. La ironía es que la guerra civil estadounidense decidió hacer de su casa su versión alfa y omega. La primera gran batalla de esa guerra, la batalla de Bull Run, comenzó literalmente en su patio trasero en 1861. Cansado de que su granja se hubiera convertido en un campo de batalla, McLean decidió mudarse. Encontró un lugar tranquilo y apacible llamado Appomattox para asegurarse de evitar cualquier acción militar. Y fue precisamente en el salón de su nueva casa, en 1865, donde el general Lee firmó el acta de rendición, poniendo fin oficialmente a la guerra civil. McLean intentó huir de la historia, y la historia simplemente lo siguió para representar la última escena en su decorado. Número 21. Un abrigo con historia. Para el rodaje de la película clásica El Mago de Oz, el actor Frank Morgan, que interpretaba al mago, buscaba un abrigo adecuado, ligeramente desgastado, pero distinguido. El equipo de vestuario encontró la opción perfecta en una tienda de segunda mano. Morgan comenzó a rodar y un día, por pura casualidad, metió la mano en un bolsillo. Allí encontró una etiqueta con un nombre. Decía L. Frank Baum. El actor y el equipo de rodaje se quedaron atónitos. Lyman Frank Baum es el nombre del autor del libro original El maravilloso Mago de Oz. Más tarde, la viuda del escritor confirmó que el abrigo, efectivamente, había pertenecido a su marido. El atrezo no fue simplemente encontrado. El atrezo encontró a su personaje regresando del armario de su creador directamente al plató de rodaje. Número 22. La simetría perfecta de la muerte. Los cementerios militares son lugares de orden estricto, pero incluso allí el universo se las arregla para crear sus propias composiciones no planificadas. El primer soldado británico que murió en la Primera Guerra Mundial, John Henry Parr, cayó en combate el 21 de agosto de 1914. El último soldado británico que murió en esa misma guerra, George Edwin Ellison, fue abatido 90 minutos antes de que entrara en vigor el armisticio. El 11 de noviembre de 1918. Los separan 4 años de guerra y millones de muertes. Por pura casualidad, sin ninguna intención de los planificadores militares, sus tumbas se encuentran en el mismo cementerio de Bélgica, a solo 5 metros de distancia, una frente a la otra. El alfa y el omega de la Gran Guerra se miran en la eternidad. A estas alturas, los guionistas de la realidad debieron de irse a comer y le encargaron el guión a un becario, que simplemente decidió conectar todas las tramas de la forma más absurda posible. ¿Sienten ese olor? Así huele el procesador del sentido común quemándose al intentar procesar los siguientes hechos. Número 23. Tragedia por herencia. La construcción de la presa Hoover en Estados Unidos fue un proyecto grandioso y peligroso. Miles de personas arriesgaron sus vidas. La primera víctima oficial de la construcción fue un obrero llamado George Tierney, que se ahogó el 20 de diciembre de 1922. Una parte triste, pero esperada, de una obra tan gigantesca. Y ahora el final, digno de una tragedia griega. El último obrero que murió en la construcción de la presa Hoover fue Patrick Tierney, el hijo de aquel George Tierney. Murió exactamente el mismo día, 20 de diciembre, 13 años después, en 1935. El destino no solo cerró un círculo, sino que le puso un sangriento sello familiar.
Número 24. La predicción de Springfield. En el año 2000, en un episodio de la serie de animación Los Simpson, titulado Bart to the Future, se mostraba una breve escena del futuro. En ella, Donald Trump se había convertido en presidente de Estados Unidos, llevando al país al colapso económico. En una de las escenas, el Trump de dibujos animados desciende solemnemente por una escalera mecánica rodeado de sus seguidores. 15 años después, en 2015, el Donald Trump real anuncia su candidatura a la presidencia y desciende por una escalera mecánica en la Trump Tower. Los ángulos de cámara, los gestos, el fondo, la escena de la realidad resultó ser una copia casi al 100% de la escena del dibujo animado de 15 años antes. O los guionistas de Los Simpson tienen una máquina del tiempo, o la realidad simplemente decidió copiarle los deberes a los dibujos animados. Número 25. Doble premio en la lotería nuclear. El nombre de Tsutomu Yamaguchi debería figurar en la historia como sinónimo de la suerte más increíble y a la vez más terrible. El 6 de agosto de 1945 estaba en un viaje de negocios en Hiroshima cuando la bomba atómica fue lanzada sobre la ciudad. Sufrió quemaduras graves, pero sobrevivió. Tras recuperarse, tomó un tren y se fue a casa, a su trabajo principal, en la ciudad de Nagasaki. El 9 de agosto, mientras le contaba a su jefe el horror que había vivido y hablaba de un extraño destello en forma de hongo, fuera de la ventana se produjo exactamente el mismo destello. La segunda bomba atómica sobrevivió a ambos ataques nucleares. El universo intentó borrarlo de la faz de la Tierra 2 veces con el arma más poderosa de la historia, pero él resultó ser un archivo imposible de eliminar. Vivió hasta los 93 años, sobreviviendo a sus 2 muertes. Número 26. El número de teléfono maldito. En Bulgaria existía un número de móvil 0888 888 888. Una combinación de cifras bonita, ¿verdad? Pero tenía mala reputación. Su primer propietario, el exdirector general de la operadora móvil, murió repentinamente de cáncer. Luego, el número pasó a manos de un jefe de la mafia que fue asesinado a tiros. El tercer propietario fue un hombre de negocios implicado en el tráfico de drogas. También fue asesinado a tiros. Después de la tercera muerte consecutiva en 10 años, la operadora decidió que ya era suficiente. El número fue desactivado para siempre. No es solo una mala estadística, es un número de teléfono que funcionaba como una cuenta atrás, como si tuviera un código malicioso incorporado que se activaba con cada nuevo propietario. Número 27. El artefacto del Club de los 27. El Club de los 27 es una lista tristemente célebre de leyendas del rock que murieron a los 27 años. Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse y muchos otros. Esto, por sí solo, ya es una coincidencia espeluznante, pero los fans e investigadores desenterraron otro detalle que lo convierte en un mito urbano que ha pasado a formar parte de la cultura. Se dice que muchos de estos músicos llevaban un mechero blanco en el bolsillo en el momento de su muerte. Esto se ha convertido en una leyenda tan popular que los mecheros blancos se consideran ahora un signo de mala suerte entre los músicos supersticiosos. Es el ejemplo perfecto de cómo la conciencia humana, al intentar encontrar un orden en el caos de las tragedias, crea su propio artefacto, ficticio pero muy convincente, común a todas estas historias. Número 28. Reencarnación a toda velocidad. Enzo Ferrari, fundador del legendario imperio automovilístico, fue un icono de la velocidad y el diseño. Murió en agosto de 1988. Ese mismo año, apenas un par de meses después, en octubre, nació el futbolista alemán Mesut Özil. Nada fuera de lo común. Si no se ven sus fotos una al lado de la otra, se parecen como 2 gotas de agua, como padre e hijo, como la misma persona con varias décadas de diferencia. Es como si el alma del gran constructor, no queriendo abandonar el mundo por mucho tiempo, simplemente se hubiera trasladado a un nuevo cuerpo más deportivo para continuar su carrera. El universo ni siquiera se molestó en crear un nuevo diseño, simplemente lanzó una versión rediseñada del mismo personaje. Número 29. El libro Boomerang. La escritora Anne Parrish, en los años 20, paseaba por París con su marido y entró en una librería de viejo.
Allí, en una estantería, vio el libro favorito de su infancia, Jack Frost y otras historias. Le contó con entusiasmo a su marido cómo adoraba precisamente ese ejemplar cuando era niña. Compró el libro, lo abrió y en la primera página vio una inscripción escrita con caligrafía infantil. Anne Parrish, 209 North Weber Street, Colorado Springs. Era ese mismo libro, su libro personal de la infancia, que de alguna manera inimaginable había cruzado el océano Atlántico y la estaba esperando en la estantería de una librería parisina. Las cosas no solo guardan recuerdos, a veces emprenden un viaje alrededor del mundo para volver a su primer dueño. Número 30. La mano de póker fatal. El salvaje oeste, año 1858. En un salón de la ciudad de Woodstock, Illinois, se está jugando una tensa partida de póker. Un jugador llamado Robert Fallon es acusado de hacer trampas y es asesinado a tiros junto a la mesa. Su asiento queda vacío. En ese momento, un joven desconocido entra en el salón, se sienta en el lugar del muerto y se une a la partida. Usando las fichas que quedaron de Fallon, gana una suma enorme para la época, $600. Los perdedores, enfurecidos, exigen que les devuelva el dinero, alegando que pertenece por derecho al asesinado. El asunto llega hasta el sheriff, y entonces se descubre que el joven jugador es el hijo de Robert Fallon, que no había visto a su padre en 7 años y no tenía ni idea de que se había sentado en su lugar. No solo ganó el dinero, recogió la herencia que su padre le había dejado un minuto antes de morir. Número 31. El doble real. Julio de 1900, Italia. El rey Humberto I cena en un pequeño restaurante en la ciudad de Monza. Se da cuenta de que el dueño del local es su copia exacta, un gemelo idéntico. Al hablar, descubren que nacieron el mismo día, en la misma ciudad. Las esposas de ambos se llaman Margarita, y ambos abrieron sus respectivos negocios. El rey ascendió al trono, el restaurador abrió su restaurante, el mismo día. Asombrado, el rey invitó a su doble a un evento al día siguiente, pero al día siguiente, el restaurador fue asesinado a tiros en la calle durante un robo. Cuando se lo comunicaron al rey, este salió a saludar al pueblo, y en ese momento, un anarquista le disparó, matándolo también. Esto ya no es una coincidencia, es algún tipo de fallo fatal en la sincronización de dos vidas paralelas. Cuando una se interrumpió, la otra finalizó automáticamente su trabajo. Número 32. El globo que encontró a su tocaya. En el año 2001, una niña de 10 años llamada Laura Buxton, de Inglaterra, escribió una nota con su nombre y dirección, la ató a un globo y la soltó al cielo. Solo quería ver hasta dónde llegaría. El globo voló 140 millas y aterrizó en el patio trasero de una casa. Lo encontró un hombre y se lo dio a su hija, una niña de 10 años, llamada Laura Buxton. No es solo una tocaya. La probabilidad de que un globo sea encontrado precisamente por una persona con el mismo nombre y apellido, tan poco común, tiende a 0. Es como si el universo tuviera su propio servicio de correos, que a veces confunde a los destinatarios, pero lo hace con una elegancia increíble, entregando el paquete no a quien debería, sino a quien encaja perfectamente por el nombre. Número 33. El Easter egg matemático. Estamos acostumbrados a buscar significados ocultos en las películas, pero a veces se esconden en las propias matemáticas de la realidad. El actor Keanu Reeves, que interpretó a Neo en Matrix, nació el 2 de septiembre. El actor Hugo Weaving, que interpretó a su principal antagonista, el agente Smith, nació el 4 de abril. Fecha sin más, pero los fans con inclinaciones numerológicas hicieron una observación divertida. Si escribimos estas fechas en formato europeo y quitamos el año, tenemos el 2 de septiembre y el 4 de abril. La fecha de estreno de Matrix en Estados Unidos fue el 31 de marzo de 1999 y ahora sumemos los días. 2 más 31 es igual a 33 y los meses. 9 más 3 es igual a 12. No cuadra nada, ¿verdad? Exactamente así es como funcionan las teorías de la conspiración sacadas de la manga, pero a veces los guionistas nos lanzan finales tan perfectos que nos apetece mucho creer en ellos, porque si el mundo es una simulación, seguro que tiene que tener sus propios huevos de Pascua.
Y así se cierran las puertas de nuestro archivo de fallos del sistema. Hemos visto 33 pruebas de que la realidad no es una ciencia estricta, sino más bien una improvisación llena de bugs, referencias y un humor muy negro. Quizás todos seamos simplemente personajes en la extraña historia de alguien, y el guionista ya haya perdido el hilo de la narración, pero sigue lanzando giros cada vez más descabellados. O tal vez no haya ningún guionista, y todo esto no sea más que los caprichosos patrones que el caos dibuja en el lienzo del tiempo. Ahora es su turno. ¿Qué pieza añadirían a nuestra colección? Escriban en los comentarios el hecho número 34, la coincidencia más increíble de su vida. Vamos a recopilar juntos la documentación completa de todos los fallos de esta Matrix. Y recuerden, si les parece que el mundo se ha vuelto loco, quizás es que siempre lo ha estado.